Bendiciones, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios, Proverbios capítulo 18, versículo 14, es un solo versículo cortito. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Este mensaje de hoy es muy oportuno para estos tiempos donde la enfermedad es lo que está prevaleciendo y causando mucho temor, miedo, y es bueno que como cristianos tengamos una idea correcta, una idea bíblica acerca de lo que es la enfermedad y de qué manera nos podemos preparar para una situación de enfermedad o cómo podemos enfrentarlo y cómo sobrellevar el momento de la enfermedad. El texto bíblico dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Y en el Evangelio, en Cristo, con la gracia del Señor, el Señor nos da el ánimo necesario para soportar cualquier enfermedad, aún por más mortal que sea. Pero por el contrario, cuando el ánimo está angustiado, aún cuando uno no está enfermo, termina haciendo que una persona se enferme y nada lo podrá sostener. Lo primero, en primer lugar, lo que tenemos que considerar acerca de la enfermedad es que la enfermedad es un hecho universal posterior a la caída. La palabra caída es el término utilizado para referirse al primer pecado y la raíz de donde surge todos los demás pecados. Entonces, la enfermedad es una realidad, es un hecho ya universal. Existe en todas partes del mundo, entre todas clases de seres humanos. Ni la riqueza terrenal, ni tampoco la fe en Cristo nos libra de estar enfermos. Y la explicación para esta situación de la enfermedad como un hecho universal, como una realidad general, es lo que la Biblia nos da, ¿no? Dios al principio creó el mundo, pero no fue Dios quien creó la enfermedad y la muerte desde el principio. Todo lo que Él creó al principio era bueno en gran manera y obviamente eso no incluía la enfermedad ni la muerte. Pero la Biblia nos dice que algo no estaba, algo que al principio no estaba, sucedió y entró posteriormente. Y se trata del el evento del pecado. El pecado es la causa original, entonces, de la enfermedad en un término general, de todo dolor, sufrimiento en el mundo. Y si no hubiera habido la primera caída, no existiría la enfermedad. Solamente de esta forma la Biblia nos da una explicación satisfactoria y verdadera acerca de los hechos tal como son. La Biblia explica cómo llegamos a tener un cuerpo tan maravilloso y nos dice Dios nos creó. Los estudiantes de anatomía se maravillan de lo perfecto que es el cuerpo del ser humano y la explicación es que Dios nos creó. No es la formación del azar, de la evolución, que primero no existía nada y después de la nada apareció la materia por sí solo y que esa materia que no tenía vida por sí solo evolucionó y dio un salto para generar las primeras células simples y así hasta llegar a ser el ser humano, todo lo que es. La explicación bíblica es la explicación más coherente, sensata, y es la verdad. Dios nos creó. Y también la Biblia explica que a pesar de haber sido creados por Dios, y Dios es infinitamente sabio y bueno,
pero ahora somos propensos a la enfermedad y al sufrimiento. Y la causa original de todo esto, la Biblia lo explica como la caída, la primera caída. Entonces, las grandes enseñanzas de la Biblia acerca de la creación y la caída son la única explicación válida sobre la situación actual del mundo. A la vez tenemos que aclarar que la enfermedad no siempre, de modo particular, es señal de el enojo o el castigo de Dios. En el caso de los creyentes, la enfermedad tiene el propósito de hacernos bien. ¿Entendieron? La enfermedad tiene el propósito de sernos bendición. Romanos 8:28 dice, y sabemos que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, todas las cosas incluye enfermedad, incluye tragedia, incluye la muerte, todo, cualquier cosa que se les ocurra, cosas aún las más trágicas. En el caso de los creyentes, todos son usados para bendición. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera uno escucha tanto el mundo, o uno escucha cómo el incrédulo reacciona frente a la enfermedad como algo siempre negativo? ¿De qué manera, bíblicamente hablando, uno puede considerar que de la enfermedad, de algo malo, puede surgir una bendición? ¿Cómo puede resultar esto una bendición o algo que hace bien al creyente? Desde la caída del ser humano, Dios en su sabiduría permitió que haya enfermedad, y dada la situación de esta enfermedad, la enfermedad puede ser una bendición como también una maldición. Dios es capaz de usar nuestro dolor y sufrimientos temporales en este mundo para lograr un bien, una bendición más grande para nuestra mente, para nuestra conciencia, para nuestra alma y para nuestra bendición eterna. ¿Sí? Vamos a considerar algunos ejemplos de qué manera la enfermedad puede ser de bendición. Por ejemplo, la enfermedad nos ayuda a recordar la realidad de la muerte. Y este es un hecho. ¿Sí? Sea creyente o incrédulo, la enfermedad ya te remite a la muerte. Lo relacionas con la muerte. Muchos hombres viven como si nunca van a morir, y no se preparan, pero la enfermedad es una llamada de atención. Le hace dar cuenta de que no es un ser inmortal. La enfermedad nos recuerda acerca de la muerte, y de otra manera nos olvidaríamos. Viviríamos como si este mundo fuera para siempre. Pero la enfermedad nos recuerda a la realidad de la muerte. Además, la enfermedad nos ayuda a pensar seriamente acerca de Dios. Y esto es así también. Mucha gente, mientras tiene salud, se olvida de Dios. No piensa acerca de la necesidad de su relación con Dios. Pero la enfermedad le pone un freno a toda esa arrogancia. Les recuerda que algún día tendrá que enfrentarse con Dios. La enfermedad además nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva de la vida. Muchas personas nunca piensan en ninguna otra cosa que no sea su propia felicidad en este mundo. Lo que me dé satisfacción, placer, entretenimiento, divertido, nada más. Un periodo, sin embargo, prolongado de enfermedad puede cambiar la forma de valorar las cosas que antes considerabas que eran muy importantes. El hombre que ama, por ejemplo, el dinero, puede aprender que el dinero no le puede consolar cuando está enfermo.
Así que le hace reorganizar los valores. Además, la enfermedad nos ayuda a humillarnos, a ser humildes. Todos, por naturaleza pecaminosa, somos orgullosos, arrogantes. Más si somos jóvenes, si tenemos buena salud, más orgullosos todavía. Buscamos, por ejemplo, criticar a los demás creyéndonos mejores que otros, pero la enfermedad nos muestra nuestra debilidad. Cuán frágiles somos. Escuchamos testimonio de alguien que hacía gimnasia, se alimentaba bien, todo muy saludable, nunca lo vimos enfermo, nada, y de repente nos enteramos, ¿sabes que fulano tal murió? ¿De qué murió? Paro cardíaco, pero si él hacía gimnasia, seguía las dietas, todo eso, pero de un día para el otro murió. Y eso que se hacía los chequeos, todo, pero no sé, murió. La enfermedad nos muestra nuestra debilidad. Afecta a los ricos, a los pobres, a los famosos, a los desconocidos, y nos coloca a todos en el mismo nivel, como muchos dijeron en esta pandemia, que coronavirus es muy democrático en el sentido de es el más grande, como decía, ecualizador, ¿sí? Que hace que todos estén iguales, equiparándolos todos. La enfermedad nos ayuda a probar también nuestro cristianismo, en el caso de los creyentes. Nos ayuda a aprender si nuestro cristianismo es real o no, si está edificado o no sobre fundamentos sólidos. Muchas personas no están edificando sobre un fundamento sólido y, sin embargo, un tiempo de enfermedad puede hacernos ver que nuestro cristianismo, y si ha sido superficial, ese tipo de cristianismo no ha sido de consuelo en la hora de la prueba. Hay muchas personas a quienes Dios ha hecho que su enfermedad les sea una bendición. Dios ha usado la enfermedad para hablarles, para conducirles a buscar a Cristo. Entonces, nunca debemos quejarnos de nuestra enfermedad. Si reaccionamos correctamente ante la enfermedad, nos puede hacer mucho bien. Pero también la enfermedad refleja la dureza del corazón humano. Muchos no aprenden nada tras la enfermedad. Sus corazones están endurecidos y las enfermedades no les hacen ningún bien. En Apocalipsis, por ejemplo, dice que se morían de enfermedad, pero maldecían a Dios aún en medio de esa situación, el corazón duro. Hemos dicho que la enfermedad puede ser una gran bendición para los creyentes, así como todas las cosas ayudan para bien. La enfermedad nos recuerda que debemos vivir de tal manera que estemos siempre preparados para rendir cuenta ante Dios, para comparecer ante Dios. La enfermedad nos recuerda, como dijimos, acerca de la muerte, y luego de la muerte viene el juicio. En el juicio veremos a Dios cara a cara. Entonces, la enfermedad nos recuerda que necesitamos prepararnos para comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Cuándo estarás preparado para encontrarte con Dios? Solamente cuando tus pecados hayan sido perdonados, tu corazón se ha renovado, cambiado, y tu voluntad sea transformada para que puedas deleitarte en la voluntad de Dios. En nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta, arrogante, tenemos nuestra propia voluntad que suele muchas veces no deleitarse en la voluntad de Dios, choca estas voluntades. Sin embargo, cuando la gracia de Dios obra en nuestro corazón, nos renueva,
transforma nuestra voluntad, haciendo posible que nos deleitemos de la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa. Tenemos nosotros muchos pecados y solamente la sangre de Cristo nos puede lavar y borrar. Solamente la justicia de Cristo, la rectitud de Cristo nos puede hacer aceptables en la presencia de Dios. Y estos beneficios son recibidos solo por medio de la fe bíblica real. Esa clase de fe que es un don de Dios, que es parte de la gracia de Dios. Entonces, si quieres saber si estás listo para comparecer ante Dios, tenés que preguntarte, ¿tengo fe? ¿Tengo la fe bíblica en Cristo Jesús como mi Señor y Salvador? ¿Tengo una relación verdadera con el Señor? Por naturaleza, nuestro corazón no es apto para tener la compañía de Dios. Solamente el Espíritu Santo nos puede transformar, puede hacer que todas las cosas, puede hacer todas las cosas nuevas y darnos un deleite en la voluntad de Dios. Entonces, si querés saber si estás listo para encontrarte con Dios, pregúntate, ¿mi corazón y mi vida han sido cambiados por el Espíritu Santo? Solo así estaremos preparados para nuestro encuentro con Dios. Debemos ser justificados, debemos ser santificados, y la sangre de Cristo debe limpiarnos y su Espíritu Santo debe vivir en nosotros. Estos son los elementos esenciales de la fe cristiana, y en este mundo de enfermedades y muerte, nuestro primer deber es de asegurarnos de que estamos reconciliados con Dios mediante Jesucristo. Entonces, por hoy me gustaría que recuerden esto. Tenemos que estar preparados de antemano frente a la enfermedad. Y que la enfermedad, primero, originalmente ha sido posterior a la caída y es un hecho universal que afecta a todos. Pero no piensen en estar, a ver, ¿cómo hago en el momento de la enfermedad en sí? Puede ser muy tarde. Desde ahora mismo deben estar preparados para enfrentar ese momento de manera cristiana. Y lo mejor de todo es a través de la fe en Cristo, teniendo una correcta relación con el Señor y Salvador. Solamente así podemos tener una perspectiva correcta y aprovecharnos de la enfermedad como una oportunidad de ser bendecidos mediante ese proceso de enfermedad. A nadie le gusta la enfermedad. Quizás muchos no quieren pensar en la enfermedad ni hablar de la enfermedad, pero como cristiano conviene reflexionar de antemano y siempre acerca de la enfermedad, que para los creyentes es oportunidad de bendecirnos, de humillarnos, de acercarnos al Señor, de pensar en nuestro encuentro con el Señor. Oremos. Padre amado, muchas gracias, te agradecemos por tu palabra. Realmente una enfermedad puede trastocar todos nuestros planes, cambiar todo nuestro proyecto de vida, desalentarnos, desanimarnos, reflejar cuán frágiles somos, reflejar que no estábamos en condiciones de enfrentarnos a algo tan difícil. Pero antes de que lleguen esos momentos tormentosos, que para muchos es momento de angustia y desesperación, tú nos enseñas que a través del Evangelio en Cristo, tú vivificas nuestro ánimo, para que con ánimo fortalecido en ti podamos sobrellevar cualquier dificultad, incluso la enfermedad.
aún por más mortal que sea. Que en Cristo tenemos la salvación, que en Cristo tenemos la preparación para rendir cuenta delante de ti. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sean sobre toda la Iglesia, desde ahora para siempre. Amén. Gracias, Moxaní. Bendiciones. Gracias, Moxanim. Gracias, Moxanim. Gracias, Moxanim, por la palabra. Bendiciones. Hablo por acá.